now, ya como present our artist Ezequiel Jimenez. Giacomo, please. Let's give him an applause. Thank you and good evening. I appreciate you joining us tonight as we celebrate this wonderful talent of Ezequiel Jimenez. It's been over 10 years, just a little over 10 years since the last time we all joined together with his body of work, and I actually had to look it up on one of my board reports from 2006 when he put on a show here. And what's funny is the more things change, the more they stay the same. 10 years ago, that Alexander Hamilton exhibit was here from the New York Historical Society. It's made a return. And if you walk around the museum, you'll see the cash register that we have from a Paterson pharmacy. That arrived here 10 years ago, and here we are all again together. And I think this is also really a good story of, like the immigrant story. You know, someone comes to this country, and they leave their mark, as he has with art, and nothing is more enduring than art. History comes and goes, as we know, it's written by the victors, but art is unchanging and enduring. And the best thing is, you get to buy a piece of it and take care of it for the next generation. There's your promotion. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much. Let me just read a little about this gentleman, as soon as technology works with me. Voila. Okay, Ezequiel is a New York-based visual artist, born in the Dominican Republic, and currently lives in New York City. He holds an MFA in Fine Art, a BA in Art, and Political Science, both from the City University of New York, of the Lehman College, and an AAS, Associate in Digital Arts and Graphic Design from Bronx Community College. His work, as you can see, consists of large-scale paintings and works on paper. Integral to the imagery is dialogue about curved lines, organic forms, mechanical imagery, often resolving in monochromatic explosions of conflict. Space and balance dictate the framework. Compositions are completed on canvas, echo board, hard plywood, paper, and other media. The use of paint, pencil, ink, gesso, and varnish enable a board mark, making vocabulary and allow for a range of unexpected outcomes. Before receiving his MFA in 2015 from City University, his works have been presented in over 25 exhibitions, both nationally and internationally, including the City University of New York at Lehman College, Art Gallery, the Hall of Fame Art Gallery, Bronx Community College. What's this? Alexei von Schlepp Gallery, University of Connecticut, Attleboro Arts Museum, Massachusetts, the Warwick Museum, the Tesse Gallery, Rhode Island, Clemente Soto Velez Cultural Education Center, the Rio 2 Gallery in New York City, Rutgers University, it's at Center of Latino Arts and Culture, the Paterson Museum, Perth Amboy Arts Center for Arts in New Jersey, Galleria Universal in Santiago de Cuba, Centro de Convenciones in Cancun, Mexico, Centro de Cultura, Centro de Cultura de Santiago in Dominican Republic, and others. That's just a little brief into this gentleman's life. And the best thing is he's here for you also to speak to after. So make sure you don't miss talking to him. And thank you for being here. Thank you. Bien. Nosotros pues vamos a también a dar una lectura breve, porque sabemos que ustedes quieren disfrutar de esta calidad artística de Ezequiel. Vamos a decir que Ezequiel Jimenez es un artista visual radicado en New York. Próximamente nos lo vamos a robar para New Jersey. Eso va, ¿sí o no? Actualmente vive y trabaja en New York. Ezequiel recibió su maestría de Bellas Artes y un bachillerato en Artes y Ciencias Políticas con licenciatura de la Universidad de Nueva York y Lehman College. Y tiene además un asociado en Artes Digitales y Diseño Gráfico de Bronx Community College. Antes de recibir su maestría en Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y de Lehman College, sus obras se exhibieron en más de 25 exhibiciones a nivel nacional e internacional, incluyendo Alexei von Schlepp Gallery de Arte, la Galería de Arte de la Universidad de Connecticut, Attleboro
Art Museum en Massachusetts, Warwick Museum de Arte en Rhode Island, Sexe Gallery en Providence, Rhode Island, el Salón de la Fama, la Galería del Salón de Arte del Salón de la Fama en el Bronx Community College, Centro Cultural y Educacional Clemente Soto Vélez en New York, y Río 2, la Galería Río 2, el Museo de Paterson en New Jersey, el Centro Latino de las Artes y la Cultura en la Universidad de Rutgers en New Brunswick, el Centro y la Galería de Arte de Perth Amboy y la Galería de Arte Universal en Santiago de Cuba, Centro de Convenciones en Cancún, México, Centro de la Cultura en Santiago, República Dominicana, entre otros. La muestra pictórica de que disfrutaremos el día de hoy está compuesta por 17 obras en formatos grandes, como ustedes pueden ver, donde el artista emplea una variedad de materiales como madera, lienzo, pintura, lápiz, tinta, entre otros. Trata el tema del calentamiento global, como bien dijo nuestro reverendo, y los posibles resultados a través de un lenguaje visual futurista, imaginario, donde su creatividad se expresa desafiando el lenguaje visual tradicional. Estos le permiten tener un vocabulario visual fluido y amplio, permitiendo una gama de resultados inesperados. El artista rompe las formas normales como percibimos los objetos y lo expresa desintegrando el paisaje como normalmente lo divisamos. Actualmente su obra se compone de pinturas de gran formato, donde integra además imágenes creando un diálogo visual. De acuerdo a Bruce Balistieri, que es el curador de este museo, me voy a permitir leer esto, dice Bruce que el ensayo de la exhibición, otro aspecto de este conjunto de obras en particular, es su naturaleza abstracta y su total desafío al convencionalismo. Estudiar la obra de Jimenez es sumergirse en un abismo donde los nuevos conceptos y nuevas estructuras existen a través de la síntesis de lo orgánico con lo mecánico. Las pinturas y las imágenes que nos encontramos nos despojan de todas nuestras nociones preconcebidas y lógicas. Nos transportan a un mundo donde el conflicto y la belleza suprema reinan. Ezequiel Jimenez ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos 3 proclamaciones del Senado de New York, la Asamblea del Estado de Nueva York y la ciudad de West New York en New Jersey, entre otras. En el 2013 fue proclamado hijo distinguido meritorio de la ciudad de Santiago de los Caballeros en Santiago, República Dominicana. Antes de pasar al artista, que es la persona, el centro de esta noche, nos permitimos, primero, una vez más, saludarlos a todos con respeto, porque todos y cada uno de ustedes son sumamente importantes, pero existe el protocolo que nos dice que debemos mencionar algunas personalidades que nos acompañan esta noche, entre ellos los miembros de la prensa, comenzando por el señor, que es un colaborador, Rafael González, gran hermano de lacosa.com y directivo también de la Dirección General de la Cédula Dominicana, ¿verdad que sí? Señor Julián Quesada, de nosotros NJ, periodista de respeto, de altura, de calidad. Ana Pereira, que tuvo que salir en directo. El concejal del barrio 5 está por aquí todavía, señor Luis Vélez. Nuestro vicealcalde, señor Pedro Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado Juan Aquino, director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. El reverendo Ramón Pagán, el reverendo Alejandro Benjamín. Y un saludo para los miembros de la congregación Roca de Salvación. Y también está con nosotros el presidente del Movimiento Progresista de Paterson. Sin más preámbulos, le pasamos al artista, la persona importante de esta noche. Ezequiel Jimenez. Gracias, thank you. So the best thing that I know to do is painting and do art. But sometimes this is also important to communicate with you also. Esta es la parte un poquito más difícil, tener que hablar en frente de
de personas tan distinguidas como todos ustedes, ya que realmente pues lo que más hacemos trabajar en el arte, que es un oficio que normalmente uno lo trabaja aislado, ¿no?, de la mayor parte de las personas. Pero es importante también que podamos comunicarnos también a través del lenguaje hablado, ¿no? ¿Qué les podría decir de esta exhibición? Ya se ha dicho prácticamente casi todo relacionado a esta exhibición. What can I say about this exhibition? Because almost everything about this exhibition is already spoken by Dr. Logos, as well also Jack. But I can tell you this. So issues relating to global warming that's threatening our world and the human species has inspired me to think of better worlds, perhaps other planets. My concerns about the conditions of our environment, expressing throughout the disintegration of organic forms and the visualization of the destructive explosions created from acute changes in our physical world as a result of the conflict. How I begin the process to create all these works. The way how I begin this process, drawing an accidental shapes which act as a few layers in intuitive colors, textures, and lines. So the composition we're creating on wood, canvas, using pencils, paint, ink. That's basically is how I create all those paintings. And also the message is already there. It's very important. The way how you interpret each one of these art. ¿Qué podría decir de esta muestra? ¿En qué está inspirada? En los cambios relacionados al calentamiento global, especialmente aquellos que amenazan nuestro planeta y nuestra existencia. O sea, mi preocupación a veces me hace soñar con mejores mundos y, ¿por qué no?, también a veces con otros planetas. Y esta preocupación yo la presento a través de mis obras, a través de la decomposición de formas orgánicas, así como también la desintegración, explosiones destructivas que son creadas por los cambios agudos que vienen sufriendo nuestro planeta. Y de no tomar la conciencia que deberíamos de tomar para frenar esos cambios tan bruscos que vienen dándose en el planeta, pues entonces probablemente tendríamos que pagar un precio demasiado alto. Y cuidado, sí, con nuestra propia existencia. Muchas gracias por venir y especialmente a todos aquellos que han venido de lejos. Verdaderamente le agradezco ese gesto. Pagarse un ticket de avión y sacar el tiempo no es nada muy sencillo. Y por supuesto, no quisiera también dejarle dar las gracias a Jack de Stefano, de director de este museo, quien tan gentilmente pues nos ha dado la oportunidad una vez más. Thanks to Jack, the director of the Paterson Museum, for giving me the opportunity to come back and display my artworks on this gallery. Pero de todas maneras no quiero dejar de dar las gracias a mis hermanos de la iglesia Roca de Salvación, como también al doctor Lugo, a mi pastor Alejandro, a mi profesor, al señor Fernando Aguasviva, que tan gentilmente también siempre ha cedido su espacio para que podamos reunirnos, y a todos ustedes que componen la Casa de la Cultura, así como también a Rafael y las personas que ayudaron a instalar esta exhibición, el señor Miguel Vázquez y Mohamed Khalil. So I want to say thanks to them. As also, I would like to say thanks to my co-workers, Keith Brown,
who is here tonight. Thank you for coming. All right? Okay. Thank you. And as you know, so I really appreciate you coming tonight. Take from your valuable times to share with us. Enjoy. Vamos a darle fuerte, pero fuerte. No se oye ese aplauso. Nos acompaña también esta noche. Luego le damos gracias a los miembros de la directiva de la Casa de la Cultura, la señora Batista, el señor Fernando Guasviva, el reverendo Alejandro Benjamín y el licenciado Francisco Sandoval por acompañarnos esta noche. Gracias a todos ustedes, reverendo Pagán. Gracias a todos por venir. Pedro Rodríguez, el vicealcalde de Paterson, de la ciudad de Paterson, desea presentar un reconocimiento al artista Ezequiel. Si nos acompaña, por favor. La verdad es que no solo en arte, pero en el tema que él trae a través de su arte, del calentamiento global, not just in his art, but the topic that he want to touch in terms of the global warming is something that is going to be forever lasting in our hearts. Not only in the beautiful paints, but everything that he has done over the years. Ezequiel came here about 10 years ago and delighted us with his paints, and today he's returning to Paterson to once again show us his art, his passion, and the topic that are so important. So, as a deputy mayor of the city of Paterson, it is indeed an honor for me, but also our foundation, that is the Pedro Rodriguez Foundation, wants to highlight, especially in the Hispanic Heritage Month, people who are changing the history of the Hispanics here in this country that will open the doors for us. So we want to present to him a picture of himself. I guess this is something that he might do in the future, because as the Great Falls is one of the second falls from Canada, right? On the whole Northeast. In the whole Northeast, preserving our nature, and his topic that is preserving really our earth. I believe it's appropriate for us to recognize everything that you are doing, Ezequiel. Es apropiado reconocer a través de esta pintura, de esta fotografía, donde es una mezcla de una pintura que tiene Ezequiel en su website con nuestra catarata de Paterson, el Great Falls, aquí en la ciudad de Paterson, y dice: The Pedro Rodriguez Foundation presenta a Ezequiel Jimenez este reconocimiento de apreciación por sus contribuciones al arte a través de sus pinturas, reflejando que el verdadero valor de nuestra ciudad está en el talento de su gente. Entregado en la ciudad de Paterson el día 15 de octubre del año 2006. Muchísimas felicidades.
Mari, quisiera saber tus impresiones acerca de este tema tan importante sobre el medio ambiente de esta exposición de Ezequiel. Ezequiel Jimenez es un orgullo dominicano aquí en la ciudad de Nueva York. Plasmar sus sentimientos acerca del calentamiento global en sus obras es algo que no lo logra todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que darle un aplauso y apoyar a ese artista dominicano. Su nombre, por favor. Radamés Corona. Radamés, ¿cuál es su opinión acerca de esta importante exposición? Bien, cualquier persona pensaría viendo estas obras que por qué Ezequiel no se dedicó a hacer una obra naturista o naturalista, pintar algo en relación al calentamiento global, pero que se vea más gráfico. Sin embargo, Ezequiel, que es un pintor más abstracto que naturista o naturalista, ha plasmado en estas obras toda su preocupación por el problema del calentamiento global y lleva un mensaje de cómo se está deteriorando el planeta. Usted puede ver en cada una de esas obras que en ese entramado de imágenes descompuestas ya el clima se está deteriorando. Eso realmente tiene un mensaje oculto, pero está ahí, está plasmado en cada una de esas obras. Yo pienso que Ezequiel Jimenez es un hombre de mucho sentimiento y que con ese trabajo que está haciendo le está creando conciencia a la humanidad de que debemos pensar en el daño que nosotros estamos haciendo con nuestra conducta. Eso lo podemos ver ahí. Gracias. Muy bueno.